Asumamos que planificar consiste en disponer de un conjunto de recursos de cálculo de distinta potencia, de tal manera que si algunos de esos recursos de cálculo son vencidos por la sorpresa, siempre nos queda otro que entra en su reemplazo. De hecho, la planificación situacional trabaja con 4 recursos de cálculo. Asumamos que esos recursos de cálculo son como trincheras que pueden ser vencidas por la sorpresa. Trincheras de distinta potencia, que puedes saltar la sorpresa sobre ellas. La primera trinchera es la capacidad de predicción. Pero la capacidad de predicción en un sistema social creativo que genera problemas semiestructurados e inestructurados es una capacidad débil. Por consiguiente, esta primera trinchera es fácilmente sobrepasada por la sorpresa. Voy a hacer un esquema gráfico para explicar esta idea, ¿no? Supongamos que esta es la sorpresa y estas son las trincheras. Entonces hay una primera trinchera que es nuestra capacidad de predicción. Esa capacidad de predicción, repito, es débil y en consecuencia la sorpresa puede sobrepasarla con relativa facilidad. Si solo hiciéramos descansar la planificación en nuestra capacidad de predicción, nos quedaríamos fácilmente sin plan y entraríamos a improvisar. Pero si junto a ella disponemos de una trinchera más potente, la segunda trinchera, que es la capacidad de previsión, ahora la sorpresa le toma más esfuerzos sobrepasar esta segunda trinchera. ¿Qué es esa capacidad de previsión? Es razonar en términos de contingencias. Si ocurre tal cosa, entonces mi plan es A. Si ocurre tal otra cosa, mi plan es B. Entonces ya no estoy haciendo una predicción de que ocurrirá tal cosa o esta otra, sino que estoy preparado para actuar bajo distintas contingencias. Este segundo recurso de cálculo, que es la capacidad de previsión, es el que da origen a la técnica de escenarios e incluso da origen a una forma concreta de planificación que se llama planificación de contingencias, que en la planificación situacional pasa a ser un tipo de recurso de cálculo. Pero esta capacidad de previsión también puede ser sobrepasada. De hecho, en el 7º Plan de la Nación, en Venezuela, donde por primera vez se trabajó con escenarios, se hicieron 4 escenarios fundamentalmente ligados al precio del petróleo, ningún escenario fue lo suficientemente pesimista como para dar cuenta de los precios reales del petróleo que rigieron más o menos unos 4 o 5 meses después. Si solo hubiéramos dispuesto de estos 2 recursos de cálculo, de estas 2 trincheras, al ocurrir la fuerte caída de los precios del petróleo, nos hubiéramos quedado sin plan. Pero la planificación situacional dispone de una tercera trinchera, más difícil de superar. Esta tercera trinchera, o tercer recurso de cálculo, es la capacidad de reacción veloz ante la sorpresa. Reacción veloz ante la sorpresa. Es algo que no se puede producir naturalmente, que tiene que ser planificado. Implica esta capacidad de reacción veloz disponer de información que sea capaz de anticipar en cierta medida los hechos o por lo menos detectarlos con el mínimo de retraso y a su vez haber planificado previamente la capacidad para reaccionar de inmediato frente a indicadores que indiquen que la sorpresa ha llegado y que hemos fallado en nuestro cálculo
de previsión, para rehacer de inmediato nuestros planes. Pero este tercer recurso de cálculo también puede ser sobrepasado, aunque es más difícil que sea sobrepasado. Si es sobrepasado este tercer recurso de cálculo, vamos a pagar un costo por el error. Pero podemos todavía tratar de que el costo de ese error no sea muy grande ni sea continuado en el tiempo. Para ello disponemos de una cuarta trinchera, que ya es muy difícil que sea sobrepasada. Esa cuarta trinchera es la capacidad de aprendizaje sobre los errores del pasado reciente, que tampoco se logra espontáneamente. Esa capacidad de aprendizaje tiene que ser planificada, tiene que ser institucionalizada. Significa que debe haber equipos que permanentemente se están haciendo un cotejo entre el cálculo que hicimos ayer y lo que ocurrió ayer, si ese cálculo coincidió o no coincidió con lo que ocurrió, cuáles fueron las causas de estas coincidencias o esas discrepancias. A veces podemos acertar por casualidad, a veces podemos errar por factores muy difíciles de prever. Bueno, todo eso implica tener la capacidad permanente de analizar las relaciones entre cálculo y realidad, cálculo previo y realidad, y acumular ese análisis como una experiencia de los planificadores. El hecho de trabajar con estas cuatro trincheras de cálculo le da una enorme movilidad y flexibilidad al sistema de planificación, pero al mismo tiempo crea la imposibilidad de que el proceso de planificación pueda ser congelado en un libro. En consecuencia, estamos obligados a poner énfasis en el proceso de planificación, en la dinámica de planificación.